El domingo pasado estuvieron viendo Primera de Corintios, capítulo 5, del verso 6, 11. Ahora vamos a estar viendo Segunda de Corintios 6, 16 al 18 y Apocalipsis 2, 19 al 22. Pero al transcurso de la clase vamos a ir desarrollando estos versos de la palabra. Ahora para empezar, vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, verso 19 al 22. La Biblia, hermano, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor. Y dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Vamos a orar. Dios, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar en este lugar, oh Dios de la gloria. En esta mañana, Señor, te pido que tomes control de toda nuestra vida, Señor, de nuestros pensamientos principalmente y de nuestro entendimiento, de nuestro corazón. Que las palabras, Señor, que escuchemos en este lugar sean a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo suministrada a nuestros corazones para crecimiento y salvación de nuestras almas. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad tan bella que nos da, Señor, de ser corregido, guiado y enseñado por tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. El domingo pasado estuvimos viendo la iglesia frente al ecumenismo y sincretismo. Y estuvimos viendo el pensamiento central en la cual el Señor está llamando a conservar los más altos estándares de unidad entre el cuerpo de Cristo, pero también a cuidarse de no hacer alianza con los paganos. Y ese es el pensamiento central en esta clase, y los objetivos, hermano, evaluar era primeramente evaluar el peligro del ecumenismo a la luz de la palabra de Dios, interiorizar la actitud ideal para preservar la unidad sin perder la pureza, y número 3, proyectar la conducta que viene de acuerdo a nuestra identidad como iglesia del Señor. Y realmente, hermano, cuando hablamos de ecumenismo, sabemos que son, hermano, la unificación de todas las religiones prácticamente, sin importar, hermano, la creencia fundamental de nuestra fe, que está basada en la palabra de Dios. Porque acordémonos de que cada religión, hermano, está basado en un pensamiento de un hombre, pero nuestro evangelio no está fundamentada en ningún pensamiento del hombre, sino en Cristo Jesús, quien es y será la palabra viva y encarnada, y la cual nos la ha dado para que por ella nosotros podamos ser salvos, mantener una fe genuina. Así es que cuando hablamos de si no lo leo no lo puedo pronunciar, ecumenismo. Así es que estamos hablando la unificación de todas las religiones, y prácticamente es lo que va a establecer el anticristo, hermano, cuando él venga a establecer su reino hacia la tierra. Por lo tanto, todo lo que nosotros estamos viendo de acuerdo a las religiones, esa unificación es, hermano, establecer base en lo que el anticristo va a hacer en la tierra cuando su iglesia salga de en medio. Y cuando hablamos, hermano, de sincretismo, estamos hablando de los pensamientos de los hombres que han evaluado la religión. Y como nosotros decimos que no estamos, hermano, nuestro evangelio no está basado en ningún pensamiento, sino que está basado en la palabra del Señor. Ahora nos vamos a enfocar en el inciso 2, en la parte 2,
en el cual, hermano, vamos a estar viendo el desacuerdo entre el templo de Dios y los ídolos, el numeral 2, y luego vamos a estar viendo el literal A. No hay acuerdo entre el Dios vivo y los dioses muertos, porque la religión, hermano, está basada en adorar dioses muertos. Nuestro evangelio está basado en adorar a un solo Dios, y lo cual es nuestro Dios que vive y permanece para siempre. Así es que la explicación de por qué no tener comunión con los paganos, allá aquí, hermano, en nuestra ilustración acerca de la palabra del Señor, en la cual está basado 2 de Corintios, la otra cita bíblica, capítulo 6, versículo 16 al 18. Vamos a ir allá. Luego nos vamos a venir a Apocalipsis al final. Ya casi al final vamos a estar viendo Apocalipsis. Ahora nos vamos a centrar en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Permítanme. Versículo 16 al 18. Lo tenemos, capítulo 6, verso 16 al 18. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Pero si nos vamos versos adelante, en el verso 14, Pablo hablaba a los corintios y les decía: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y ya luego en el verso 16, el que leímos: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Aquí no, Pablo, hermano, no estaba mandando a los corintios a ponerse en una vitrina y no tener ninguna relación en este mundo, sino que hay dos puntos importantes aquí donde habla del compañerismo y la comunión. Son dos, hermanos, palabras muy importantes para poder definir lo que Pablo estaba queriéndole decir de acuerdo a nuestra relación en el mundo con los incrédulos. Y aquí la Biblia nos habla que no hay acuerdo entre Dios y los dioses muertos de las personas, hermanos, paganas. La explicación de por qué no tener comunión con los paganos, aquí está en esta palabra del Señor, donde dice que no hay ningún acuerdo entre ellos y nosotros, porque nosotros vivimos de una manera de lo cual tratamos de vivir de acuerdo a las reglas morales y éticas espirituales de la palabra del Señor, y el hombre incrédulo no tiene ninguna ley que lo dirija. No tiene una ley, hermano, en su conciencia ni en su corazón que le pueda guiar su camino. Pero nosotros sí tenemos una ley en nuestro corazón y en nuestra conciencia que nos dicta el camino, y es la palabra del Señor. Y por lo tanto, no nos habla una separación, hermano, en persona, sino no ir como conforme al rudimento de vida que llevan las personas que no tienen a Cristo. Y no podemos, hermano, estar en una comunión, en una relación. Aquí yo le puse: pagano es aquel que mantiene un rechazo a Dios en su manera de vivir. ¿Quién es un pagano? Aquel que mantiene un rechazo a Dios en su manera de vivir. Tal vez no lo está expresando con sus labios: no quiero a Dios, no quiero saber nada de Dios, pero con sus hechos, dice la palabra de Dios, niegan la piedad. Gloria al Señor. Y comunión es un trato íntimo, uno o con más personas, que es más que un saludo o una convivencia frecuente, hermano. Gloria al Señor. Cuando hablamos de un compañerismo y una comunión,
Es más que un saludo. Nosotros podemos ser cordiales, respetuosos, educados con las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Ese es nuestro deber, de ser gentiles con todos, gloria al Señor, y mostrar la imagen de Cristo en nuestra vida externa, en nuestra conducta, en nuestro trato hacia los demás, en un saludo cordial y respetuoso, y hasta ahí. Pero no mantener vínculo, no mantener una convivencia frecuente, gloria al Señor, no tener un compañerismo como aquí lo dice, hermano, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la justicia con la injusticia, y qué comunión. ¿Qué comunión? ¿Qué vamos a impartir? ¿Qué nos va a unir? ¿Qué vínculo nos va a unir? Ninguno, porque la manera de pensar de ellos es muy diferente a la manera de pensar de nosotros. Gloria al Señor. Es ahí donde nosotros tenemos que siempre hacer separación. Mire, hermano, hoy en día se vive un evangelio, gloria al Señor, como dice aquí, secretista. Gloria al Señor, un evangelio humanista, donde se le da prioridad al sentimiento humano y se quita las reglas de Dios, se quitan las normas bíblicas, las doctrinas, hermanos, esenciales del evangelio, y se vive un evangelio de acuerdo al sentimiento humano, que ya no se busca agradar a Dios, sino a que el hombre se sienta agradable y complaciente. Por eso en muchas iglesias no se predica el pecado, para no sentir mal a las personas, porque muchos dicen, gloria al Señor, esos pastores de mega iglesias dicen, es que aquí la gente no viene a sentirse mal, viene a sentirse bien. Por eso yo no puedo hablarles del pecado. Sí, ya lo escucharon ustedes cuando entrevistaron a este hombre de esta iglesia que está aquí por el 59. Gloria al Señor. A él le preguntaron, hermano, que cuál era el ritmo, el mecanismo de predicación que llevaba, y él dijo que él no predicaba del pecado, no predicaba, solamente era predicaciones motivacionales, porque la gente se congregaba para ser motivado y para superar sus errores. Y realmente nosotros, hermanos, sabemos que ese no es el cristianismo. El cristianismo, el evangelio es cambiar de vida, cambiar de dirección. Y solamente cuando la persona es consciente de su pecado, tiene que haber en él un arrepentimiento. Y cuando hay un arrepentimiento, hermano, hay un cambio de vida en esa persona. Pero mientras no haya conciencia de pecado, no hay arrepentimiento, no hay un cambio de vida. Por eso es necesario dar la palabra como Dios la ha mandado, para que el Espíritu Santo se encargue de redarguir el corazón del ser humano. Que el Espíritu Santo se encargue, hermano, de poder entristecer el corazón, la conciencia, y compunja esa vida, esa alma, y le direccione que está enemistado con su Creador, que está enemistado con su Dios, que está en contra del Creador, y por lo tanto se necesita reconciliarse con Dios. Pero si a la gente no se le confronta con su pecado, si a la gente no se le confronta con el mal vivir, ¿de qué se va a arrepentir la gente, hermano? De nada. Por eso ahora estamos viviendo un evangelio humanista, donde se le da prioridad a los sentimientos humanos y dejan a un lado la palabra del Señor. Bendito su nombre, gracias. Así es que nosotros vemos que en este contexto nos habla del yugo desigual con los incrédulos. ¿Quién puede practicar el pecado sin remordimiento? Es incrédulo, pues no cree la enseñanza bíblica sobre el daño mortal que el pecado produce. Están sin conocimiento, porque no se les ha dado la luz de la palabra del Señor. Pero nosotros sí andamos en luz, como Él es luz, dice la palabra del Señor. Nosotros somos la luz del mundo, gloria a Cristo. Pero el incrédulo está en tiniebla. Por eso dice aquí, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna.
Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a hacer una separación con la gente incrédula, con la gente pagana. Mira, hermano, de parte de mi familia, todos somos cristianos por la misericordia de Dios en mis hermanos. Y cuando tratamos de la convivencia, pues todos convivimos en un solo camino. Y cuando se trata de la familia de mi esposo, pues lamentablemente solo él es cristiano. Y ahí está que no la frecuentamos muy seguido porque pues no comparten la misma visión, ni la misma convicciones, ni el mismo credo de nosotros. Y por lo tanto pues no hay esa unidad ni ese compañerismo tanto. ¿Sabe cuándo nos reunimos? Y cuando se muere alguien, solamente así. Mi esposo va y acompaña, o cuando hay una necesidad de enfermedad, siempre procuramos estar ahí nosotros. Pero en cuanto a convivencias así relativamente familiares, siempre pues ni nos damos cuenta porque no nos invitan. Pero cuando se muere alguien, es de la única manera que llegamos ahí y convivimos. Y me gusta mucho cómo es el trato que le dan a él, porque las personas que están en sus 5 sentidos, porque hasta en ese momento pues ellos toman licor y todo eso, pero las personas que están en su sentido cabal lo llaman aparte a él, y ya cuando nosotros nos vamos a retirar le piden una oración. Y qué hermoso, hermano, que entre todo ese ambiente ellos sepan identificar la vida que nosotros vivimos y la que nosotros llevamos. Siempre lo toman aparte a él ya cuando nosotros nos vamos a venir, y las personas que los más cercanos al difunto lo llaman a él para que hagan una oración. Y eso es muy bonito cuando nosotros nos sabemos identificar aún con nuestra familia, aún con la familia que no es incrédula, que no los rechazamos, pero que nosotros siempre damos a demostrar la línea que nosotros llevamos, la vida que nosotros vivimos. Y eso es lo que Pablo quería que los corintios, hermanos, estuvieran bien claros, que nosotros siempre tenemos que hacer una separación entre los incrédulos. Porque aquí dice, ¿quién puede practicar el pecado sin remordimiento? Los incrédulos, pues no creen la enseñanza bíblica sobre el daño mortal del pecado que produce. Por eso Pablo pregunta, si acaso habrá comunión entre la justicia y la injusticia, entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial. La respuesta es no. De igual modo, revela que no debe haber nada que pueda basar una comunión entre el creyente y el incrédulo. Así que no hay nada en común entre el templo de Dios y de los ídolos. Aquí aprendemos el principio de la separación espiritual de los creyentes, porque nosotros somos un pueblo separado, un pueblo dedicado. La palabra de Dios nos habla, y en Pedro, vamos a 2 de Pedro, hermano, capítulo 2, versículo 9, gloria al Señor. Quien lo tenga me lo puede leer. Lo tenemos, 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué somos nosotros? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué nosotros, hermanos, tenemos que hacer separación con los incrédulos? Porque Dios mismo nos ha separado, Dios mismo nos ha escogido, Dios mismo nos ha hecho, hermanos, un real sacerdocio, nación santa, un pueblo, hermano, que tiene un propósito en esta tierra, que es de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que en otro tiempo
no éramos pueblo, éramos, hermano, también los mismos que los demás. Enemigos de Dios, gloria al Señor. Éramos hermanos por naturaleza, dice la palabra de Dios, hijos de desobediencia, porque había esa raíz de la naturaleza caída en nuestros corazones. Mas veniendo Cristo en nuestra vida, nos dio vida juntamente con Él, gloria al Señor, y nos ha dado una nueva vida y vida en abundancia. Así es que es por eso, no es que nosotros nos creamos santos. Somos santos por la sangre de Cristo que fue rociada en nuestros corazones, y por lo tanto tratamos de guardarnos para el Señor lo más que podamos, hermano. No es que seamos perfectos, es que estamos buscando ser hallados perfectos delante de Dios por medio de la gracia de Jesucristo. Y cuando nosotros creamos esos conceptos en nuestra mente y en nuestro corazón, nos purificamos a sí mismos. Dice Tito que todo aquel, vamos a Tito, hermano, gloria al Señor, capítulo 2, versículo 11. Creo que lo vamos a leer más entre el verso más adelante. Capítulo 2, versículo 8. Dice: palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario no se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, no que sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa, piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por vosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Pero hermano, nosotros dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. El Señor nos enseña, hermano, el por qué nosotros tenemos que hacer separación, el por qué nosotros tenemos que renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, porque todavía este cuerpo no traspasa paredes, todavía este cuerpo está en esta tierra, estos ojos miran, estos oídos oyen, hermano, todo, pero por eso nosotros tenemos que renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada, porque el que guarda esta esperanza a sí mismo se purifica. Así es que nosotros podemos ver aquí que la Biblia muestra que el Señor escogió a ese pueblo para ser un pueblo celoso de buenas obras. Hay que tener celo de Dios en nuestro corazón. Celo, hermano, no es esos celos enfermizos, ¿verdad?, que hay entre los matrimonios incrédulos, gloria al Señor, porque en los cristianos no tiene que haber eso, hermano, sino que ese celo, hermano, de cuidar lo santo de Dios en mi vida. Ese es un celo sano que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón, de ser celosa para vivir para Dios. Dice aquí en Tito, celoso de buenas obras. Y aquí nos habla el libro, la Biblia muestra que el Señor nos escogió para ser un pueblo celoso, para guardarnos en nuestros corazones y ser gente separada para el Señor, gente dedicada, hermano, de lo cual el Señor, como la gracia de Dios se ha manifestado para salvación en mi vida. La gracia de Dios a mi vida se ha manifestado porque muchos viven en el mundo ciegos en pecar, hermano. No se dan cuenta del engaño del pecado, de la vida, hermano, que se lleva sin Cristo, que es una vida triste, es una vida amargada, es una vida vacía, es una vida, hermano, que promueve, gloria al Señor, la condenación eterna en su vida.
Así es que nosotros podemos ver aquí que sabemos que en el templo, en el Antiguo Testamento, era la casa de Dios. Ahora en el Nuevo Pacto, la congregación de los redimidos, la iglesia, es la casa de Dios, la cual el Señor la quiere separada y dedicada para Él. Nosotros somos el templo de Dios ahora, hermano. En el Antiguo Testamento Dios había mandado hacer un tabernáculo para habitar entre el pueblo. Ahora Dios vino a levantar un templo, no hecho por manos de hombres, sino con su propio cuerpo. Él levantó un templo, hermano, para que Dios habitase dentro de nosotros. Por eso somos el templo de Dios. Por eso somos, hermano, comprado a precio de sangre. Vamos a 1 de Corintios capítulo 6, versículo, hermano, 19. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí se le acaba, hermano, el argumento a los liberales, que Dios solo ve el corazón. Lo que yo vivo externamente, Dios no lo ve. Pero aquí dice, aquí, glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu. Cuando habla de cuerpo, está hablando de lo externo. Pero cuando habla del espíritu, está hablando del interno. Lo cual, lo que yo exteriorizo sale de aquí, del corazón. Como yo me veo, así estoy por dentro. Gloria al Señor. Y por eso dice: los tales son de Dios. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Dice: el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Por eso nosotros tenemos que ser celosos para cuidar nuestra vida, de cómo me conduzco, de cómo actúo, de cómo vivo. Gloria al Señor, porque soy morada de Dios, hermano, en esta tierra. El Señor vive en mi vida, el Señor está en mi vida. Gloria al Señor, porque habéis sido comprados por precio. Glorifica a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gloria al Señor. No hay nada que fuera de nosotros que no sea de Dios, hermano. Todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 22. Todo, hermano, todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sean guardados irreprensiblemente. Cuando habla esa palabra irreprensible, nos habla de ese celo que tenemos que cuidar minuciosamente, de no colar nada que pueda ofender la presencia de Dios en mi vida, hermano. Hasta lo más mínimo que yo piense que eso no es nada. Eso no es nada. Eso lo puedo hacer, eso no es nada. Exageración del hombre, mandamiento de hombre. Y por eso es que la gente vive como quiere externamente, hermano. Y ahora le digo, se vive un evangelio liberal, un evangelio humanista, donde se centra en la complacencia humana, donde se centra en el sentimiento y la emoción humana. Pero Dios va más allá del sentimiento, Dios va más allá de las emociones. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma, hermano, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Por eso el evangelio no se centra en nada más en el sentimiento del hombre, se sienta en la raíz del problema del hombre. Está en el corazón, hermano, que tiene que ser cambiado, que tiene que ser quitado ese corazón de carne que está, hermano, que está en una manera viciado hacia lo malo por el pecado que mora en la vida del ser humano. Por eso es que cuando la palabra de Dios penetra a ese corazón, no se sienten las emociones, traspasan las emociones. Hermano, basta la raíz
gloria al Señor, corta, penetra, aniquila el pecado y le hace sentir al hombre como gusano, como miserable, y que necesita que la gracia de Dios lo libere, que necesita que la gracia de Dios haga algo en su ser. Y por eso nos sale lo mismo de un templo cuando tiene un encuentro verdadero con la palabra y con Jesucristo. Pero ahora la gente, como no se le da esa palabra, hermano, y como la gente no viene con ese pensamiento y esa conciencia de buscar a Dios y que su vida cambie, sino solamente a tener un tiempo dentro de un templo, a tener unas horas, hermano, para cantar y orar, si es que lo puede hacer, gloria al Señor, pero no va más allá, no ve más allá de la realidad que tiene la necesidad el ser humano de tener una comunión con Dios, de tener un encuentro genuino con Dios, para que Dios transforme nuestro ser desde adentro, gloria al Señor. Y por eso, hermano, Dios nos recibe como a hijos, a quienes se apartan de los falsos hermanos idólatras y falsos pastores. Gloria al Señor. Porque así como hay falsos hermanos, es porque hay falsos pastores que no enseñan correctamente la palabra del Señor, hermano. La misma Biblia del Señor nos habla en Timoteo que estaríamos viviendo tiempos peligrosos. Por eso le digo que esto no es extraño de lo que estamos viviendo, y cómo, hermano, las religiones quieren dar a aparentar que se puede vivir a mantener una relación con Dios basado en el sentimiento humano. Si el hombre se siente bien, ahí está, entonces ahí está Dios. Mientras el hombre esté satisfecho, ahí está Dios. ¿No ve ahora pues pastores que son homosexuales? Pastoras que son, hermano, la que le dio el regaño al presidente ¿no vieron ustedes que lo recogieron en todas las noticias? La señora pastora que era pues lesbiana y se puso ahí a decirle al presidente unas cosas y a defender la comunidad, hermano, LGBT, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque ella era de esa comunidad y era pastora. Parece que era de las iglesias presbiterianas, iglesias que en el tiempo, hermano, que surgieron, eran iglesias puritanas, iglesias pulcras, pero no se mantuvieron en la línea de la palabra, no se mantuvieron en la sana doctrina donde Dios nos manda a estar firmes y cabales hasta la venida del Señor Jesucristo. Por eso esto no es el que comienza. La Biblia misma lo dice, que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Esta carrera no es de correr, hermano. Esta carrera es de tener resistencia, firmeza, constancia en lo que hemos oído y aprendido desde el principio. Gloria al Señor. Y como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, si un ángel del cielo viniere predicando un evangelio que no ha sido anunciado y es diferente, el tal sea anatema, sea maldito. Cuando él dice, si un ángel del cielo, o sea, si viniera de allá arriba, gloria al Señor, predicando algo que no es conforme a lo que os ha anunciado, sea anatema, no le crean, porque lo malo se pega rápido, hermano. Sabemos que por qué este cuerpo está viciado al pecado. Por eso es que Dios siempre nos manda hacer una separación. Y cuando el hombre se convierte, hermano, tiene que separarse de las malas amistades. Si no, no persevera. Tiene que hacer, hermano, siempre tiene que mantener una línea. Tiene que cortar amistades que no son cristianas, porque son las primeras, hermano, en estar ahí incitándolo a hacer lo malo. Y luego, hermano, hacer mofa, hacer burla, hacer, hermano, ya cambiaste de vida, ya porque el pastor te dice eso, ya porque, y empieza, y como el creyente es un niño, no tiene, hermano, fuerza espiritual, lo envuelven. Y por eso es que es sano que el creyente, el nuevo, haga una separación. Por eso dice, de modo el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hasta las amistades tienen que ser nuevas. Nuestra comunión que tenemos tiene que cambiar. El ambiente tiene que cambiar, gloria al Señor, porque lo malo se pega, hermano.
Dice aquí Proverbios 22:24. Vamos a estar leyendo una cita de la palabra del Señor. Proverbios 22:24. Gloria al Señor. Si lo tiene, hermano Juan, léamelo. Fuerte. Amén. Yo creo que lo tenía que leer más. Lo vamos a leer, hermano, del 21 en adelante. 22, sí. Para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar las palabras de verdad a los que te enviaron. No robes al pobre, porque es pobre, ni quebrantes la puerta del afligido, porque Jehová juzgará la causa de ello. No despojará el alma de aquellos que lo despojan. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprenda sus maneras y tomes lazo para tu alma. Sí, mire, dice, ¿por qué, hermano, no podemos nosotros? Dice, no sea que aprendas sus maneras, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes. O sea, no mantengas esa unidad, no mantengas esa comunión. Saludos, buenas tardes, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. Eso es ser cordial, amable, pero ya de tener un compañerismo, una comunión. ¿Por qué? No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Porque después, hermano, que nosotros hemos sido libres de esa vida vieja y nuevamente volvemos a tener esa manera de vivir, quedamos enlazados nuevamente, quedamos esclavizados al mal que vivíamos antes. Por eso dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo. No sea que aprendas sus maneras, porque lo malo se aprende rápido. ¿Por qué lo bueno no se aprende rápido? Porque este cuerpo no está diseñado a hacer lo bueno. Este cuerpo está, hermano, amoldado a hacer lo malo. Por la caída, por la desobediencia que Adán tuvo allá en el huerto del Edén. Gloria al Señor. Ahora nosotros estamos acomodando lo espiritual a lo espiritual. Gloria al Señor. Ahora nosotros con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nuestros corazones, ayudamos a este cuerpo a ir por el buen camino. Si los ojitos te quieren engañar, vuélvelos al camino. Si la mano se quiere ir para allá, vuélvela al camino. Si el pie se quiere ir para allá, vuélvelo al camino. Sí, hermano, porque el cuerpo es el que nos hace la lucha. La alma y el espíritu están santificados, hermano, pero el cuerpo, por eso Romanos dice, no reine pues el pecado mortal en vuestros cuerpos, de modo que lo obedezcáis. Gloria al Señor. Sí, nosotros tenemos que tener en cuenta eso, hermano. Proverbios 12:26. Vamos a buscar Proverbios 12:26. Dice aquí la palabra del Señor: el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Oiga, los justos sirven de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Es lo que Dios quiere que nosotros seamos para los incrédulos: un guía, un ejemplo, un modelo, gloria al Señor, de vida, de conducta, porque el camino de ellos es errado, el camino de ellos es torcido. Gloria al Señor. ¿Qué dice Proverbio, hermano? Gloria al Señor 24:1. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Porque hay personas que les gusta estar con la gente inconversa, hermano, porque no han salido, el corazón de ellos no ha salido el mundo. El corazón de muchos creyentes todavía no ha sido regenerado. Por eso el deseo de ellos es estar con los incrédulos, porque el ambiente de ellos todavía es el mundo. Gloria al Señor. Pero el que tiene a Dios, hermano, y el que tiene una nueva vida, dice aquí: no tengas envidia a los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, iniquidad hablan sus labios. O sea, no hay nada bueno, hermano, en la compañía de hombres que no tienen a Dios en su corazón.
Dice aquí, no desees estar con ellos, que no hay que ese deseo, que no hay que esa complacencia. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces llegamos porque todavía estamos en este mundo, hermano. Muchas veces salimos a disfrutar, ¿verdad?, de una convivencia con la familia y llegamos a un ambiente donde está saturado de música, donde hay mucho, hermano, alcohol, gloria al Señor. Eso nos ha pasado muchas veces cuando salimos a disfrutar con la familia y a veces nuestro espíritu ya no está, hermano, satisfecho en ese lugar y queremos salir corriendo muchas veces de ahí, y lo hacemos porque ya nuestro deseo ya no es estar en esos ambientes, nuestro corazón ya no es estar ahí. Gloria al Señor. Y nosotros podemos ver que así Dios quiere que nosotros, hermanos, nos sintamos que somos gente separada, gente única delante del Señor. Gloria al Señor. El ecumenismo y el secretismo religioso constituye una violación de las reglas divinas de santidad a que estamos llamados como iglesia. La gente, hermano, que recibe a todo mundo y a Raimundo y solamente porque hablan de Dios ya es cristiano, y no ven la conducta en la cual se proyectan, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque ese es el ecumenismo, y el secretismo religioso constituye una violación de reglas divinas de santidad a la cual está llamada la iglesia, que es a ser separada, gente separada del mundo. Gloria al Señor. Como lo dice Pedro, hermano, a ellos les extraño que no corráis como ellos corren. Gloria al Señor. A ellos les extraño la manera que nosotros queremos vivir y deseamos vivir. Porque si, hermano, nosotros decimos que somos cristianos, hay que desear vivir como cristianos. Hay que querer ser, hermano, cristianos de corazón. Gloria al Señor. Debemos entender que el sentido aquí de separación espiritual no es necesario trabajar y obrar no es necesario salirnos de entre los profanos, pero sí no tener prácticas con ellos, ni participar de su lenguaje inapropiado. La Biblia enseña que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. A ese pecado la palabra lo llama adulterio espiritual. Por lo tanto, requiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:5, hermano. Aquí nos habla, dice, no es necesario salirnos del mundo para no tener ese encuentro entre los profanos, pero sí no ser parte de sus prácticas inmorales ni modas, hermanos, que participan en lo cual el mundo hace con un lenguaje inapropiado. Porque todo lo que el mundo ofrece al hombre está dedicado, hermano, ¿a quién? Al príncipe de las tinieblas. Todo lo que el mundo fabrica, hermano, está dedicado a Satanás. Gloria al Señor. Nosotros tenemos que saber que el mundo es enemigo de Dios, porque es controlado por Satanás, es manejado por las esferas, hermano, del enemigo de Dios, que es Satanás. Que el Señor lo reprenda. Por eso el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso la Biblia dice: no unáis en yugo desigual. Por eso nosotros no podemos adaptarnos al rol del mundo. No podemos, hermano, nosotros seguir el ritmo que vive el mundo. Siempre nosotros tenemos que marcar una diferencia en toda nuestra manera de vivir. Ya sea que nos vean religioso, extremista, de todo lo que quieran tildarnos, hermano, pero nosotros tenemos conciencia y convicción al Dios a quien servimos, a quien adoramos. Y digan lo que digan, gloria al Señor, como le dijeron a Anastasio, todo el mundo está contra ti. Y dijo Anastasio: pues yo estoy contra todo el mundo. Si todo el mundo está contra nosotros, nosotros estamos contra todo el mundo nosotros. Gloria al Señor. Porque nosotros no podemos, hermano, vender una palabra que se nos ha dado. No compra la verdad y no la vendas. No podemos mantener en poco la verdad que se nos ha sembrado en nuestro corazón, solo por un deseo mundano, solo por una práctica que no quiero abandonar, que no quiero dejar, o por amistades que yo sé que me jalan a hacer lo malo, por amistades que no me traen bienestar espiritual, pero no estoy dispuesto a abandonar. Gloria al Señor. Hermano, ahí es donde uno tiene que poner en peso nuestro corazón y la balanza del Señor.
La última parte nosotros vemos aquí que estamos recomendados a vivir bajo la ley de Dios, hermano. La ley, habían mandamientos muy estrictos respecto a todo lo que era inmundo. Tanto los votos nazareos como los levitas debían de cuidarse de no tocar cosa inmunda en el Antiguo Testamento. Nosotros, si podemos ver en el Antiguo Testamento, hermano, habían prohibiciones, habían mandamientos estrictos, y ya la gente ahora no quiere prohibiciones. No quiero que se me prohíba hacer esto. No quiero que se me mande a no hacer esto. La gente quiere vivir como quiere vivir. Gloria al Señor. Y por lo tanto establecen su propio evangelio en su conciencia, en su razonamiento, y han dejado atrás la palabra del Señor. Han dejado atrás los mandamientos santos de Dios. Y aunque se mantengan, hermano, dentro de una iglesia, prefieren traer el mundo a la iglesia, pero no dejar al mundo. Y por eso nosotros vemos la iglesia de hoy en día, que muchos hermanos, gloria al Señor, esa es la lucha de hoy en día de muchos pastores que quieren mantener la sana doctrina, que muchos creyentes no quieren dejar el mundo, pero no quieren irse al mundo. Ese es el problema de muchos pastores que mantienen una sana doctrina, que predican sana doctrina y que quieren manteniéndose, siendo agradable al Señor, predicando la palabra. Hermano, y hay muchos creyentes que no quieren irse al mundo, pero tampoco, hermano, quieren dejar el mundo. ¿Sí me entiende? Entonces, traen el mundo adentro de la iglesia. Entonces, el pastor, allí es donde se ve el conflicto. Gloria al Señor, porque hay muchos maestros allá afuera, falsos maestros, que están predicando un evangelio diferente, que están predicando un evangelio de acuerdo a la concupiscencia de muchos que no quieren someterse a las reglas divinas del Señor, que no queremos someternos a los mandamientos y preceptos de nuestro Dios, hermano. Gloria al Señor. Y por eso aquí nos habla que todos los del Antiguo Testamento sabían, hermano, que tanto los nazareos como los levitas debían de cuidarse en no tocar cosa inmunda. Ahora, en la gracia de Cristo, los creyentes somos real sacerdocio, nación santa. Participamos de la mesa del Señor y no podemos participar también de la mesa de los demonios. Tenemos que poner un alto, hermano, a los deseos mundanos para no estar enemistados con Dios, para no estar participando de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Primera de Corintios 10:21, hermano, vámonos allá, gloria al Señor. Bendito es su nombre. Cuando tenemos una conciencia de quiénes somos y a quién servimos, no se nos hace difícil hacer separación. No, nos sentimos, hermano, con esa autoridad de parte de Dios, de saber de a dónde vamos y en quién estamos. Gloria al Señor. Miren lo que dice en el capítulo. Es que me gusta leer mucho los antetextos, pero no quiero también leerlo todo. Gloria al Señor. Miren lo que dice en el verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Gloria al Señor. Para nosotros, dice, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni sea idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Aquí Pablo está dando una comparación de los juicios que acarrió Israel por no vivir, hermano, de acuerdo a los mandamientos de Dios, que siempre hacía como ellos querían. El mandamiento de Dios estaba ahí con ellos, pero ellos nunca tuvieron el corazón para obedecer. Nunca, hermano. Por lo tanto, el pecado acarreaba juicio hacia ellos. Y por eso Pablo dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para que nosotros no codiciemos cosas malas. Gloria al Señor. Adelantémonos más. En el versículo, hermano, gloria al Señor, 14. Por tanto, amados míos, oíd de la idolatría, como sensato os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de la bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo?
el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos en aquel mismo pan. Hablando del cuerpo de Cristo, hermano. Acuérdese que el cuerpo de Cristo representaba el pan que por vosotros era partido. Y la copa representaba la sangre de Cristo en la cual por vosotros era derramada. Gloria al Señor. Así es que nos dice aquí, no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, nosotros como ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mira Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿O qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que a los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Gloria al Señor. Pablo, hermano, hizo un solo argumento, gloria al Señor, para que el pueblo de Corintios llegara a comprender que se necesitaba siempre hacer una separación. Y él les dijo, no es que el ídolo sea más o lo que le sacrifican a los ídolos, sino la intención que hay en el corazón. Eso es lo que Dios está juzgando, ¿sí? Que la palabra ya está, ya ustedes conocen el evangelio. ¿Por qué siguen en esas prácticas? ¿Por qué siguen esas prácticas? Por eso le digo que hay muchos no quieren irse al mundo, pero tampoco quieren dejar el mundo. Y quieren, hermano, traer al mundo a la iglesia. Y por eso dice aquí, participan de la copa del Señor, pero también se sacian del mundo. Se sacian de la copa de los demonios. Porque todo lo que el mundo produce está dedicado a Satanás. Gloria al Señor. Y por lo tanto, dice aquí, o provocaremos a celo al Señor. Porque Dios se cansa muchas veces ya, hermano, de nuestra desobediencia. Dios se cansa de nuestra falta de querer cambiar. Gloria al Señor. Por eso Pablo, hermano, se encontró con algo en los Gálatas, que Pablo, hermano, dice, estoy fascinado que tan pronto os habéis apartado de la verdad. Gloria al Señor, porque muchos hemos recibido la verdad, pero no permanecemos en la verdad. Y eso es lo que cuesta muchas veces, permanecer en la verdad. Hermano, que pasen los años sobre nosotros, pero que los años no nos cambien a nosotros, sino nosotros cambiar tras los años, gloria al Señor, para bien, no para mal, no ir para atrás, hermano, porque hay algunos ya yo le pido a Dios que me ayude a mantenerme así como creo, con mis convicciones firmes, no cuando ya me vaya agarrando los años ya quiera verme más joven, gloria al Señor, porque a veces así pasa, hermano. Entonces imagine, a los 18 años yo agarré mi convicción firmemente. A los 18 años, tengo 38, ya 20 años. Gloria al Señor. No, la edad no me asusta. Me siento complacida con los años que he vivido y con los que Dios me va a dar con la misericordia del Señor. Por eso la edad no me asusta. Pero desde los 18 años, oí una voz del cielo y me dijo, ya no te quiero en dos aguas, ¿me sirves a mí o al mundo? Decide. Y abrí mis ojos y los miré al cielo y yo le dije a Dios, te sirvo a ti. Te deseo a ti, el mundo nada bueno me puede dar. Y desde esa decisión que tomé, hermano, empecé a buscar a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza, día y noche, hermano, porque yo no entendía esta palabra. Y yo decía, tantos años que he estado en el evangelio y dicen que esta palabra hace esto, hace otro, y yo no lo he experimentado, le decía yo al Señor, hermano, en un cuarto que me había dado mi hermano ahí porque estaba recién llegada aquí. Gloria al Señor. Y en esa ocasión, hermano, pude yo comprender que quería vivir para Dios, porque aquí ya no tenía padre ni madre que me pudiera estorbar para hacer lo malo o lo bueno. Pero escuché esa voz que me dijo y que me dio mi último como sentencia, gloria al Señor. Imagínense que yo a esta edad venga a cambiar lo que he creído siempre.
Que el Señor me guarde. Y eso es lo que uno tiene que pedirle a Dios ahora, hermano, ahora, que le mantenga firme sus convicciones, que pasen los años sobre uno y como dice ahí, aún en la vejez, que Dios pueda fructificar en mi vida, aún en la vejez, que esté vigoroso y verde, plantado en la casa de Jehová, hermano, gloria al Señor. Porque, hermano, los Gálatas pasó algo, Pablo se había ido, gloria al Señor. Pablo, hermanos, había tenido que irse de ahí de los Gálatas. Y cuando él volvió en el capítulo 3, vamos a hacer aquí un recuento de cómo Pablo encontró a los Gálatas, hermanos. Bien cambiado. Y no sabe cómo tenía el celo el apóstol Pablo. Gloria al Señor. Y le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? O sea, ¿quién les metió una falsa idea? ¿Quién los enloqueció? Dice: no, para no obedecer a la verdad, a vosotros, entre cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan necios sois? Mire cómo llegó Pablo, hermano, a hablarle, porque los encontró todos cambiados, el pensamiento todo distorsionado, de que ya tenían que guardar la ley también, como también vivir en la gracia. Y por eso Pablo dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Porque, hermano, el compañerismo con gente que no vive conforme a lo que yo creo, tarde que temprano, hermano, puede pasar factura en mis pensamientos, en mi corazón y en mi conducta. Gloria al Señor. Y por eso dice Pablo: esto no viene de vosotros. Hay alguien que les está metiendo ideas en su cabeza. Tantas cosas habéis parecido, dice, y tan necios soy, en el verso 3, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y a eso les pasa a muchos creyentes, hermano, de años, que empezamos bien la carrera, empezamos con todo, hermano, con un celo de Dios, que eso es pecado, que haciendo raya, haciendo línea, pero poco a poco vamos menguando, poco a poco vamos tolerando, poco a poco vamos permitiendo cositas. Gloria al Señor. Y ya cuando venimos a ver, nuestro corazón está inundado de todo el mundo, hermano, inundado de todo lo que esta tierra nos ofrece, separado del cielo, separado de Dios, separado de la palabra del Señor. Y por eso Pablo dice: habiendo empezado por el Espíritu, habéis acabado por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Porque acuérdese, hermano, cuando usted empezó, cómo nos costó mantener una búsqueda espiritual. Cómo nos costó, hermano, llegar a la presencia del Señor, pagar un precio para que la gracia de Dios se manifestara en nosotros de una manera especial. Gloria al Señor. Yo le digo, yo no le entendí esta palabra, hermano, toda mi vida en el evangelio. Gloria al Señor. Pero cuando llegué a tener un deseo profundo de que Dios se metiera en mi hueso, en mi carne, en mi cuerpo, en todo mi ser, tuve que pagar un precio: desvelo, fatiga, ayuno, gloria al Señor, entrega, hermano, obediencia. Y hasta la fecha no lo quiero dejar de hacer. Quiero seguir pagando ese precio, porque yo sé, hermano, que los años que pasan en mi vida, la gloria de Dios tiene que ser más fuerte en mi vida. No tiene que ir menguando la gloria de Dios en mi vida. La gloria de Dios en mi vida tiene que ir creciendo, hermano, de aumento en aumento. Gloria al Señor. Pero mucho pasan los años y nos acostumbramos, hermano, simplemente a venir a la iglesia, o allá a alcanzar un cargo dentro de la iglesia, o a tener un puesto, hermano, ya sea en cualquier instrumento, y con eso ya me acomodo y me acostumbro ahí. Pero ya no tengo búsqueda, ya no tengo entrega, ya no tengo pasión, ya no tengo anhelo, ya no tengo deseo. Eso hay que mantenerlo vivo en nuestro corazón. Gloria al Señor. Porque Pablo dice: tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?
Hermano, y Pablo estaba tan maravillado, dice, que ellos se habían apartado tan pronto de lo que habían recibido por fe, porque las obras de la ley la habían hecho de toda su vida, pero nunca habían recibido el cambio que habían experimentado ahora que Pablo les había llevado el evangelio por medio de Jesucristo. Y por eso Pablo dice: todas las maravillas que Dios hizo entre vosotros, ¿las tuvieron por la ley o por el oír en fe? Gloria al Señor. Porque eso, hermano, nosotros tenemos que saber siempre que la Escritura nos alienta a creer las recompensas que hemos recibido por la gracia de Dios. Porque todo lo que hemos recibido es a través de la gracia de Dios, de la fuerza que el Señor nos da en nosotros y del esfuerzo que nosotros hacemos de forzarnos en la gracia de Dios. Porque, hermano, las cosas de Dios no van a venir del aire. Tenemos que forzarnos en la gracia de Dios. Dice aquí: nuestro ser, nuestra suprema meta es alcanzar la comunión con su Hijo en el trono celestial algún día, porque esa es la meta de todo creyente, hermano. La ausencia de Pablo en los Gálatas, hermano, tuvo un momento tan crónico en la vida de muchos creyentes porque no habían mantenido firmes sus convicciones. Fácilmente se dejaron engañar, fácilmente se dejaron envolver por aquellos intrusos que habían entrado encubiertamente, hermano, para destruir el cuerpo de Cristo. Por aquellos intrusos que nunca quisieron dejar la ley, pero quisieron meter la ley en los corazones de los hermanos. Que eran mentiras que habían dejado, hermano, lo que queda atrás, sino que encubiertamente entraron. Y cuando ya no estaba el pastor, empezaron a introducir, a meter. Por eso uno no puede tolerar el pecado en la iglesia. Uno no puede tolerar aquellas, hermano, cosas que pueden no ofender la doctrina de Cristo, lo que nosotros predicamos. Gloria al Señor. No se puede tolerar, no se puede hacer de la vista larga uno de cosas que uno predica aquí, hermano, y los hermanos quieren venir a meter. No se puede. ¿Por qué? Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Por eso uno tiene que estar al pendiente, corrigiendo, exhortando. Gloria al Señor. Y llega un punto donde se tiene que reunir esa persona y se tiene que hablar con ellos y conversar, hermano. ¿Qué creen? Que se predica una cosa, pero se vive otra. Entonces hay que tener una comunión, ahí sí, hay que llegar a un acuerdo, gloria al Señor, para mantener la unidad de la sana doctrina dentro de la iglesia. Porque Pablo, hermano, llegó aquí hasta, dice que hasta Bernabé y a Pedro habían arrastrado. Hermano, por eso le digo que los años no es que mantengamos los años, no, es que hay que mantener los años, pero con convicciones firmes, con nuestras convicciones bien arraigadas en lo que creemos, en lo que sabemos y en lo que vivimos. Porque dice en el capítulo 2, versículo 11: pero cuando Pedro vino a Antioquía, en Gálatas, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraían y se apartaban, porque tenían miedo de los de la circuncisión, hablando de los que practicaban la ley. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todo: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley,
por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Mire la actitud que tuvo Pedro, hermanos, al llegar a los Gálatas y ver que no andaban conforme a la verdad. Y ver que hasta Pedro y Bernabé habían sido arrastrados. Dice que primero los resistió cara a cara, pero luego ¿qué hizo? Pero cuando vi, dice, que no andaban rectamente conforme a la verdad, dije a Pedro delante de todos. Pablo los expuso. ¿Y saben por qué los expuso? Porque eran los líderes. Porque eran los que estaban, hermano, para dar que el ejemplo y mantener la doctrina de Cristo dentro de los hermanos. Y aún ellos se habían dejado arrastrar. Gloria al Señor. Y por lo tanto, hermano, ya para ir terminando esta clase, gloria al Señor, nosotros vemos los juicios de Dios es severo para los que siguen a los falsos profetas, a los falsos maestros, aquellos que no tienen un paro a la mentira, aquellos que no están dispuestos a defender la verdad de Dios, hermano, sino que están, hermano, amontonando gente para darle de acuerdo a sus propias concupiscencias, sus propios deseos. Dios traerá juicio, dice, por de los cuales ya está destinada la condenación para los falsos maestros. Y por eso en Apocalipsis, gloria al Señor, encontramos esta mujer, hermanos, que nos habla de esta mujer Jezabel. Gloria al Señor. El juicio de Dios es severo para los que siguen a los falsos maestros. Dios está contra los que toleran a los falsos profetas. La iglesia no debe tolerar jamás a los falsos profetas o a personas que quieran distorsionar la fe y las doctrinas bíblicas de la iglesia de Cristo. Nosotros, hermanos, no estamos, como dijo Pablo aquí, para agradar a los hombres. Estamos para agradar a Dios, quien nos llamó y nos dio por su gracia el evangelio de su misericordia. Por eso Dios está contra los que toleran a los falsos profetas, aquellos hermanos que no quieren resistir a la mentira. Gloria al Señor. Y por eso vemos aquí que Dios le envía un mensaje a la iglesia de Tiatira y le dice: yo conozco tus obras, en el capítulo 2 verso 19, y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe, seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas por los ídolos. Dice, a comer cosas sacrificadas por los ídolos. Y le ha dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestra obra. Pero vosotros los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Es que eso es lo que Dios, hermano, requiere de todo aquel que está en una perseverancia en la fe. Gloria al Señor, a retener hasta el final, hermano, a luchar, a combatir contra viento y marea, pero no soltar lo que Dios nos ha dado. No soltar, hermano, la gracia, la misericordia, la bondad que en nosotros se ha manifestado, con luchas, con pruebas, con tribulación, muchas veces, hermano, con resbalones, con caídas, pero nos levantamos por la misericordia de Dios y nos mantiene fuerte por la misericordia de Dios, pero no soltamos la salvación tan grande que en nosotros se ha manifestado, sino que la guardamos, la cuidamos con temor y temblor, sabiendo, hermano, que Dios es el único quien puede guardar nuestro depósito hasta su venida. Gloria al Señor. Pero esta mujer Jezabel espiritual, hermano, en estos tiempos, que quiere controlar a la iglesia y contaminar la doctrina de Cristo,
No es que literalmente habla de una mujer que se mete a las iglesias y no, se habla de un ambiente espiritual. Un ambiente, hermano, de control, gloria al Señor. Un ambiente de contaminación doctrinal, gloria al Señor. Y que muchos no le ponen freno a ese descontrol doctrinal. Que muchos, hermanos, toleran a ese espíritu de Jezabel que quiere manipular, que quiere controlar, que quiere introducir, hermano, doctrinas ajenas que están fuera del orden bíblico de Dios. Y por eso dice aquí algo que tenemos que pedirle a Dios, hermano, es que nos dé discernimiento siempre espiritual, hermano. Un discernimiento, gloria al Señor, en la palabra del Señor. Un discernimiento también en las personas, hermano, que nos hablan y que dicen una cosa pero hacen otra. Que Dios nos dé ese discernimiento para mirar más allá de lo externo y examinar el corazón, como Dios lo dice aquí. Yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Gloria al Señor, porque ese espíritu, hermano, de control, de contaminación doctrinal es lo que se está moviendo en este tiempo en muchas iglesias. Y muchos pastores por temor o no sé, no le hacen freno, no le hacen frente. Y entonces y así poco a poco se tolera una cosa, se tolera otra, se va metiendo esto, se va metiendo lo otro y no lo frenan y no lo frenan. Al final toda la iglesia, hermano, está en un control de desenfreno doctrinal. Y por eso es que muchas veces dice, pero es que siempre el pastor con lo mismo. Es que siempre repitiendo lo mismo. Es que esta palabra, hermano, hay que enseñarla una y otra vez. Gloria al Señor. Y como Pablo dijo, yo no me cansaré de repetirle las mismas cosas. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos peligrosos, hermano. Nosotros sabemos que muchos hermanos viven una vida piadosa frente de muchas personas, pero en su corazón no hay piedad, no hay temor, no hay reverencia. En el corazón, en la mente. Por eso Dios siempre terminó diciendo, yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Porque podemos ver una apariencia de la persona, pero no podemos ver la realidad del corazón. Gloria al Señor. Y por eso aquí dice, yo conozco tus obras, amor y fe, pero tengo estas pocas cosas contra ti, que tolera esa mujer Jezabel, que se dice, profetiza, enseñe, seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cosas que están dedicadas a la carne, están dedicadas al placer, están dedicadas al engaño. Todo lo que el mundo genera, hermano, están dedicadas a todos esos ídolos, a la carne, al placer. Por eso dice que enseña y seduce, porque ya lo saca de comunión doctrinal. Ese espíritu, hermano, que ahora se mueve en muchas iglesias, gloria al Señor, de promover el evangelio humanista, de promover, hermano, el evangelio liberal, el evangelio, gloria al Señor, light, gloria al Señor, un evangelio suave, que ya no es necesario hacer esto, que ya no es necesario dejar esto. No, tú puedes beber vino, eso no es ser borracho. Así escuché yo decir, hermano, de un pastor y reconocido de una obra mundialmente. Gloria al Señor, que ya lo sacaron de ahí porque tenían que sacarlo, pero así dijo. Dijo, no, dice, dice, aquí me juzgan, pero es la cultura que se vive aquí en Europa. Gloria al Señor. Me dan una copa de vino y eso no quiere decir que soy borracho, dijo. Imagínense, hermano, incitando ¿qué? A las personas que vienen de ese mundo a que vuelvan a esclavizarse con el alcohol. Gloria al Señor. Antes, cuando Pablo dijo a Timoteo, bebe una copa de vino por tu estómago, estaba hablando del vino, hermano, que se sacaba como del jugo de uva, que no era fragmentado. Cuando las personas ya dejan ese vino para fragmentarlo, saben que se transforma en alcohol. Ya, hermano, ahora ya no es ese vino natural que toman las personas, ya ese vino que ahora toman, ya ese vino ya es fermentado, ya es, hermano, que ya viene con residuos de alcohol. Gloria al Señor, que sí emborracha. Pero este personaje dijo, una copa no te va a emborrachar,
Pero dígale eso a una persona que ha salido de ese ambiente, que si una copa, ya después 2, 3, 4. Por eso dice aquí que seduce a mis siervos a fornicar. O sea, que con la enseñanza promueve, hermano, promueve los deseos que antes a nosotros teníamos. Gloria al Señor. Imagine uno que viene de ese ambiente de haber dejado el alcohol y que escucha a un pastor decir eso. ¿A qué lo está incitando? A volver a lo mismo. Gloria al Señor. Por eso le dice aquí, he dado tiempo para que se arrepienta, pero no se ha arrepentido. Así es que el juicio de Dios es severo, dice, para los que siguen a estos falsos profetas. Estos versos de Jezabel nos muestra que un ejemplo muy elocuente de la paciencia de Dios para buscar una actitud de arrepentimiento en estos tiempos de muchas congregaciones, de muchos pastores que están tolerando un evangelio diferente. Dios está dando tiempo, hermano. ¿Por qué Dios no ha venido? ¿Por qué la iglesia no ha salido de la tierra, hermano? Hoy en día, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque mucha iglesia del Señor está envanecida, nada sabe. Estamos perdidos, gloria al Señor. Y muchos creyentes a sonar una trompeta se quedarán, hermano. Por eso Dios está dando tiempo a que nos arrepintamos de estas obras. Dios está dando tiempo, hermano, a que dejemos el mal camino, a que volvamos a preguntar por la senda antigua y andar por ella, gloria al Señor. Dios está dando tiempo, hermano, que nos paremos en la brecha, que nos paremos en el camino y que veamos esta palabra pura y santa, la cual no ha cambiado. Los tiempos han cambiado, muchas iglesias han cambiado, pero la palabra no cambia, porque el cielo pasará, la tierra pasará, pero esta palabra permanece inédita, inmutable, no cambia, porque nuestro Dios, quien la inspiró, quien la dio a santos hombres de Dios, es un Dios inmutable, no cambia, y su palabra no es variable, no cambia. Por más que el hombre quiera, hermano, hacerla cambiar, y por más que el hombre quiera que nos sometamos al pensamiento de ellos, a esta palabra, y no esta palabra al pensamiento de ellos, porque eso es lo que el hombre quiere ahora, que esta palabra se someta, hermano, que esta palabra se someta al pensamiento de los hombres y no ellos someterse a la palabra. Así es que nosotros vemos aquí que dice aquí que ahora viene el juicio divino para esta mujer Jezabel, o para el ambiente jezabelista que se está viendo hoy en día. El arrojar en cama, aquí el Señor puede aludir muchas cosas. O sea, nos puede referir un dolor que puede también dar un dolor intenso a muchas personas, a creyentes que están dentro de una congregación, pero no quieren arrepentirse del paganismo, del ecumenismo, porque sin darnos cuenta nos estamos volviendo ecuménicos, que estamos absorbiendo aquí, absorbiendo allá, y no estamos llevando una sola doctrina, sino que estamos absorbiendo aquí, absorbiendo allá, mirando aquí a lo que yo creo, a lo que yo pienso, porque como me están enseñando la Biblia, yo ya no quiero vivir. Mucho extremo, muchas limitaciones, muchas prohibiciones. Ahí está que agarro aquí, agarro allá, y como eso se complace a lo como yo quiero vivir, entonces sin darme cuenta yo me estoy volviendo ecuménica. Gloria al Señor. Por eso tenemos que tener cuidado y discernimiento en estos últimos tiempos, hermano, a conocer la palabra de Dios, a conocerme también a mí misma, a ser sinceros conmigo mismo. Hermano, hay que ser sincero, hay que examinarse qué estoy viviendo, cómo estoy viviendo y cómo la palabra de Dios quiere que vivamos. Gloria al Señor, no engañarnos a nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembramos, eso cosecharemos, hermano. Si estamos sembrando para la carne, de la carne segaremos corrupción, pero si sembramos para el Espíritu, del Espíritu segaremos vida eterna. Gloria al Señor. Si estamos generando deseos espirituales en nuestro corazón, hermano, habrá búsqueda de Dios en nosotros. Y no solo aquellos que enseñan y seducen al pueblo a fornicar, sino que también aquellos que se dejan engañar, se dejan seducir. También Dios los arrojará en gran tribulación como pago de su irreverencia.
Debemos admitir que Dios siempre espera que el pecador se vuelva de su camino. Y de esa manera debe también ser la actitud de todo creyente que está viviendo un evangelio diferente fuera de la orden bíblico. Gloria al Señor. Porque ya mucho aquí, hermano, tenemos años en el evangelio. Se nos ha estado predicando la palabra, se nos ha estado predicando, y que volvamos a los rudimentos del mundo. Eso realmente es absurdo, hermano. Gloria al Señor. Eso es, hermano, una manera incrédula para nosotros mismos de creer que recibiendo la sana palabra, la buena doctrina, yo no me esmere y no me esfuerce para poder ser agradable a Dios, sino que quiero vivir como quiero vivir, hermano. Dios también se desagrada de esa actitud. Gloria al Señor. Y por lo tanto vemos aquí en Apocalipsis que queda registrado que dice: le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Y esa es la actitud de muchos hoy en día, hermano, porque ahora nos enfrentamos a una generación endurecida. Ahora nos enfrentamos a una generación incrédula, pero no solo incrédula, endurecida, sino también a una generación atea. Y aquí el libro dice: es mejor ser ateo que siendo creyente, pero viviendo de la manera que uno quiere vivir. Y eso, hermano, dice aquí: he dado tiempo. Dios ha dado mucho tiempo ya y seguirá dando tiempo, hermano, para que la iglesia vuelva a los primeros rudimentos de la palabra del Señor. Porque como se está viviendo hoy en día, Dios no es aceptable delante de Dios ni delante de la presencia del Señor. Y que el Señor nos ayude, hermano. Y hasta aquí nos llegó nuestro tiempo. Vamos a orar. Dios, gracias te damos, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias, Espíritu Santo, porque hasta aquí tu buena palabra, Señor, nos ha sustentado, nos ha mantenido, nos ha fortalecido.